Hola amigos, bienvenidos al primer programa educativo de la televisión peruana, Tiempo para Aprender. Un espacio donde podrás reforzar los temas que estás llevando en clase, pero con un estilo como nos gusta a nosotros los jóvenes. Yo soy Saúl Baltazar y te acompañaré en esta aventura bien chévere, llena de aprendizaje. Esto es Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. El programa que hacía falta en la televisión peruana y que llega a tus pantallas gracias a USMP TV. Aprende con todo. ¿Recuerdas de tu clase de historia qué es una colonia? Obviamente no me refiero a esta colonia, nada que ver, sino a otro tipo de colonia, más bien referido a personas de un país que emigran a otro para vivir en él, pero donde además se crean nuevas normas y leyes. En nuestro país existió una gran colonia, la colonia española a inicios del siglo XVI, pero esta vez veremos casos de otras colonias en otros continentes. Atento a la información que ahí te va el primer video. Según el diccionario de la Real Academia Española, hay más de un significado para colonia. Por ejemplo, una colonia de abejas o de hormigas, a un grupo de viviendas que se parecen entre sí. Y también se le llama colonia a un territorio dominado por personas que provienen de otro lugar y que puede ser pacífica o violentamente. Y precisamente hoy hablaremos de la colonización europea de Asia y África por parte de los colonos o conquistadores del viejo continente. En la segunda mitad del siglo XIX, algunos países de Europa, como Bélgica, Francia o Alemania, iniciaron procesos de exploración y misiones católicas con el fin de hacer comercio y expandir su cultura. Mientras que en Asia y África, una de importantes culturas y civilizaciones, existía una continua inestabilidad política y social desde hace años. Fue así que a partir de 1870, las ambiciones expansionistas y económicas de Gran Bretaña y Francia aprovecharon esa debilidad de los dos continentes para hacer su ingreso lentamente. Los ingleses invadieron la parte oriental de África, mientras que los franceses tomaron la zona norte, a excepción de Egipto. ¿Y sabes por qué África? Porque habían grandes territorios ricos en oro y diamantes. Y poco a poco otros países europeos también quisieron hacer lo mismo, invadiendo y creando sus propias colonias. Para que tengas más claro todavía qué es una colonia, imagínate un pedacito de Francia en Argelia. Esto es una colonia. Personas de un país que van a otro y se quedan en ese lugar de manera pacífica o a la fuerza, poniendo sus leyes, idioma, religión y costumbres. Los siglos XVIII y XIX fueron una época de gran crecimiento del capitalismo y la industria para los países europeos, donde las fábricas, los recursos naturales y la mano de obra eran elementos fundamentales en todo este proceso. Y fueron por estas razones que se inició el periodo de colonización a otros continentes, porque abundaban los metales y piedras preciosas, había mano de obra barata y más territorio para la creación de fábricas. El proceso de colonización fue posible porque los europeos contaban con dos cosas muy esenciales: preparación militar y armas de fuego. El objetivo de Gran Bretaña fue dominar la parte oriental del continente africano, obteniendo algunos de los mejores territorios, zonas ricas en productos minerales como oro y diamantes. Mientras que Francia dominó la zona norte y extendió sus dominios hacia Sudán, donde acabó enfrentándose a los británicos. ¡Qué cosa de locos! Europeos peleándose por otros territorios como en la época medieval. A todo esto se sumó la acción del rey de Bélgica, Leopoldo II, que inició la exploración de la zona del Congo. En el caso de Asia, en un inicio las potencias occidentales llegaron a este continente para comerciar, pero pronto exigieron concesiones a los gobiernos asiáticos en forma de territorios para crear bases militares que protegieran su comercio. Los colonizadores se apropiaban y explotaban sus tierras para utilizarlas en cultivos,
Los nativos asiáticos eran utilizados como mano de obra barata y explotada, y mandaban a construir carreteras y ferrocarriles para facilitar la exportación de las materias primas. A raíz de estos acontecimientos se hicieron películas que describen muy bien cómo era la vida en aquellas colonias europeas. Por ejemplo, La Batalla de Argel, película filmada en blanco y negro que habla de los orígenes, desarrollo y fin entre los enfrentamientos entre argelinos y colonos franceses, hasta que logran su independencia en el año 1962. Y una extraordinaria película llamada Gandhi que se llevó 8 premios Oscar y que nos narra cómo este gran personaje luchó por la libertad de la India de una manera muy particular, sin hacer uso de la violencia. Bien dicen que Gandhi era una persona que vivía como pensaba y pensaba como vivía. Pero todo este abuso de los colonos europeos tenía que acabar. Fue así que comenzó el proceso de descolonización. Y todo esto transcurrió entre 1945 a 1975. Es decir, fueron 30 años de lucha por la independencia. Uno de los acontecimientos más importantes de la historia fue el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, que causó un importante descenso económico a Inglaterra, Francia y a otros países europeos, imposibilitando la correcta administración de las colonias y, por otro lado, permitiendo el surgimiento de nuevos movimientos independentistas. Este debilitamiento de los europeos en Asia y África fue en cuanto a su economía, armamento y capacidad de organizar sus colonias y procesos de trabajo forzosos a los nativos. La Segunda Guerra Mundial trajo enormes consecuencias sociales, políticas y económicas a todo el mundo. Pero los más afectados fueron los países europeos y con ellos sus colonias en Asia y en África. Al mismo tiempo surgieron varios grupos políticos que luchaban por la independencia de sus pueblos y donde muchos de los partidarios sufrieron golpizas, persecuciones, encarcelamientos e incluso la muerte. Pero también surgieron importantes líderes como Mahatma Gandhi y Patrice Lumumba, y en la población creció un gran sentimiento nacionalista que los llevó a participar en diversas revoluciones. En medio de este panorama de opresión y abuso, surgieron valientes líderes como Mahatma Gandhi y Patrice Lumumba. Y en la población creció un gran sentimiento nacionalista que los llevó a participar en diversas revoluciones contra los colonos europeos. Surgieron nuevos partidos políticos, guerrillas subversivas y constantes manifestaciones para poner fin a la opresión de los colonos. Cada nación tuvo una manera particular en desarrollar su lucha por la independencia. En algunos casos fue impulsada por un sector de la élite educada, como profesores, abogados, administradores y diplomáticos, conscientes de la necesidad de justicia para su gente. Y para que esta causa tenga mayor impacto, se formaron partidos políticos. Por otro lado estaba el radicalismo y el nacionalismo. Había grupos de personas que decidieron oponerse a los colonos por medio de guerras revolucionarias para la liberación. La impotencia por el maltrato y abuso por parte de los europeos llevó a hombres y mujeres jóvenes a enfrentarse e incluso morir por la causa colectiva, que era la independencia. Algunas colonias europeas controlaron a los rebeldes encerrándolos en prisiones, pero no todos los colonos reaccionaban igual. Podían soportar marchas multitudinarias, pero otros soldados reaccionaban violentamente ante los manifestantes. Una de las consecuencias del proceso de descolonización fue la aparición del llamado Tercer Mundo. Se denominó así a los países que habían pasado por el sometimiento de los colonos y tenían desventaja política, social y económica. El proceso de descolonización en Asia y África fue un proceso largo y con muchas vidas que lamentar, donde sobresalieron hombres y mujeres que cambiaron la historia de sus países. Cada país tuvo su propio proceso de descolonización, declarando su independencia, para lo cual firmaban acuerdos con los países colonizadores que implicaban la entrega de metales preciosos o grandes cantidades de dinero. Ahora es tu turno. ¿Por qué surgió la colonización europea? Porque los africanos y asiáticos necesitaban ser colonizados.
ambición territorial de los europeos para llevar la cultura a nuevos lugares. Muy bien, los europeos ambicionaban materias primas, territorio y mano de obra barata. ¿Qué país europeo abarcó más territorio en África? Portugal, Francia, Inglaterra. ¡Perfecto! Casi la mitad del continente africano estuvo dominado por los ingleses durante la colonización. ¿Recuerdas cuánto tiempo duró el proceso de descolonización? 30 años, 50 años, 70 años. Acertaste. El proceso de descolonización empezó en 1945 y terminó en 1975. Hoy aprendimos que, al hablar de colonia, nos referimos cuando un grupo de personas de un país van a otro y se establecen en él, y donde además imponen sus costumbres y normas. Estados europeos como Francia, Inglaterra o Alemania iniciaron el proceso de colonización en África y en Asia aproximadamente en el año 1870. En la mayoría de veces, este proceso de colonización no fue de forma pacífica, sino violenta. Lo que deseaban obtener los colonos europeos era básicamente materias primas, mano de obra y expandir sus colonias. Luego de la Segunda Guerra Mundial en 1945, las colonias europeas se debilitaron militar y económicamente, por lo que empezaron a surgir grupos políticos nacionalistas de los estados sometidos, y también surgieron líderes que lucharon por la independencia. Reflexionemos. Las colonizaciones a los continentes de Asia y África fueron de manera violenta, movidas por la ambición de obtener recursos naturales y mano de obra barata o incluso de esclavos para generar riqueza. Obviamente eso sería inconcebible en estos tiempos que se defiende la integridad de las personas. Pero aunque no te lo creas, todavía hay en el mundo distintas formas de explotación en un sistema capitalista desequilibrado. Y aunque ya no vivamos en la época colonial en el Perú, solo nos queda recordar cómo influyó en nuestra sociedad el abuso, la injusticia y la discriminación. Comportamientos que simplemente debemos despreciar. ¿Sabías que en África se han encontrado los restos humanos más antiguos del mundo? Esto ocurrió en Etiopía en el año 2013, cuando un joven de 29 años encontró un extraño diente en el suelo y poco a poco más restos de una mandíbula humana, sin sospechar que tenía en sus manos unos restos de hace 2.800 millones de años. Hasta antes de este descubrimiento, se creía que la especie humana provenía de hace 2.300 millones de años. Pero el hallazgo de estos huesos nos revelan que el Homo habilis venía de mucho antes. Ahora ya lo saben. En todo este proceso surgieron hombres y mujeres que lucharon por la libertad de sus pueblos y a consecuencia de esto fueron perseguidos, encarcelados y en más de una ocasión a punto de perder sus vidas. Amigos, de esta manera terminamos este capítulo de Tiempo para Aprender. No dejes de seguir investigando, leyendo y viendo los videos que te he recomendado en el programa. Sácate un 20 y nos vemos en una próxima. Y sigue la programación de USMP TV. Aprende con todo. Chao, chao.